El sol de Texas era un martillo implacable sobre el valle árido, transformando el horizonte en un espejismo tembloroso de polvo y calor. A finales del siglo XIX, la tierra agrietada reflejaba el alma de los hombres que en ella sobrevivían, y la de Jedediah era la más seca de todas. Montado en su caballo era una silueta recortada contra el cielo de un azul blanquecino, un hombre de 40 años, cuyo rostro parecía haber sido esculpido por el propio paisaje agreste. El rancho, su único refugio, era también su prisión, un mausoleo silencioso para la esposa y el hijo que la fiebre se había llevado años antes. La comunidad de polvo y susurros lo veía como una fiera, un recluso bruto que guardaba la única fuente de agua perenne de la región con los mismos celos con que guardaba su dolor. Aquella tarde, sin embargo, el silencio de su ruta habitual fue quebrado por una escena que desentonaba incluso con la crueldad del desierto. Una carreta, partida por la mitad como un hueso roto, abandonada cerca de la valla de su propiedad. Jedediah desmontó, la desconfianza grabada en cada músculo. La escena olía a muerte y a codicia, un olor que él conocía bien. Dentro de los restos, los cuerpos de una pareja de inmigrantes yacían en una quietud antinatural, sus esperanzas de una nueva vida convertidas en polvo, junto con sus pertenencias. Estaba a punto de dar la espalda, de dejar que los buitres y el sheriff corrupto de Bartholomew Thorne se encargaran del asunto, cuando un leve movimiento bajo una manta sucia de sangre llamó su atención. Allí, encogida como un animal asustado, había una niña de no más de 5 años. Sus ojos, enormes y oscuros, estaban abiertos, pero no veían nada, perdidos en un horror que le había robado la voz. No lloraba, no temblaba. Era una estatua de puro trauma. El gesto que definió el resto de su vida no fue de ternura, sino de una necesidad áspera e inevitable. Con las manos callosas que solo conocían el trabajo duro y la soledad, la levantó de la tumba de su familia y la colocó en su silla de montar, sellando un destino que él nunca deseó. La llegada de Leah al rancho de Jedediah fue como la caída de una piedra en un pozo estancado. La perturbación inicial fue seguida por un silencio aún más profundo. La casa, un santuario de polvo y recuerdos detenidos en el tiempo, se resistía a su presencia. Cada habitación era un fantasma de la vida que le había sido robada, con el olor de su esposa aún flotando en el aire y el eco de la risa de su hijo en cada tabla del suelo. Jedediah se movía con una eficiencia brutal, ofreciéndole a Leah un plato de estofado y un vaso de agua sin encontrar sus ojos, tratándola menos como a una niña y más como a un problema que el destino había depositado en su puerta. La instaló en una pequeña habitación vacía, cuya ventana se abría a la vastedad implacable del desierto, un reflejo del vacío que ambos llevaban dentro. La niña, por su parte, aceptaba todo con una quietud de estatua, su pequeño cuerpo, una isla de trauma en medio del océano de luto de él. Mientras la observaba de lejos, encogida en un rincón, Jedediah era asaltado por espectros de un pasado más feliz. Veía a su propio hijo, Samuel, corriendo por aquel mismo suelo, la voz vibrante llenando el silencio que ahora lo sofocaba. El dolor de la pérdida era una herida física, una brasa que nunca se apagaba, y él la alimentaba con la creencia venenosa de que era una maldición para todos los que amaba. Su esposa, después Samuel. Amor en su mente, era el heraldo de la muerte. Por eso su armadura de brutalidad no era para alejar al mundo, sino para proteger a cualquiera que osara acercarse. Mantener a Leah a distancia era, en su lógica distorsionada, la única forma de mantenerla viva, de impedir que la plaga de su afecto la consumiera como consumió a su familia. Cada gesto de cuidado era medido, despojado de cualquier calidez, una penitencia diaria por un crimen que él creía haber cometido. Para Leah, el mundo se había convertido en una pesadilla silenciosa. Los sonidos de la carreta partiéndose y los gritos de sus padres eran un eco perpetuo en su mente, un grito que selló sus propios labios. El rancho de Jedediah, con sus olores a cuero, tierra seca y pólvora, era solo un nuevo escenario en su terror. El hombre grande y silencioso era una figura indescifrable. No era cruel como los hombres que atacaron a su familia, pero tampoco era gentil.
Era una fuerza de la naturaleza, como el viento que azotaba las paredes de la casa. En busca de un refugio, encontró un pequeño espacio en el granero, entre los fardos de heno y el calor apacible de los caballos. Allí, el mundo se reducía a olores primarios y a la respiración rítmica de los animales, un lugar donde el silencio no era de miedo, sino de paz, y ella podía ser solo una sombra, invisible y segura. Una noche, incapaz de soportar la imagen de aquella pequeña figura durmiendo en el heno, Jedediah cedió a un impulso que creía muerto. Con su cuchillo, comenzó a tallar un trozo de madera de álamo, las manos callosas moviéndose con una memoria antigua y dolorosa. Lentamente, la forma de un caballo salvaje emergió de la madera, una réplica exacta del juguete que había hecho para Samuel años atrás. Sin una palabra, mientras Lía dormía, dejó el pequeño caballo a su lado, un mensajero silencioso de una emoción que no se atrevía a nombrar. Fue el primer ladrillo retirado del muro que construyó alrededor de su corazón, un acto no de deber, sino de una empatía tan profunda que lo asustó. Se retiró a la oscuridad de la casa, sintiéndose más expuesto y vulnerable que en cualquier tiroteo que hubiera enfrentado. La noticia, como el polvo del desierto, se esparció por todas partes, llevada por viajeros y por la lengua afilada de los pocos vecinos. El recluso Jedediah estaba con una niña que no hablaba y que había aparecido de la nada. Las historias se transformaron en monstruos de especulación. ¿Sería una secuestrada? ¿Una pariente bastarda? La desconfianza fermentó hasta llegar a oídos de Bartholomew Thorne, el varón del ganado cuya codicia era tan vasta como las tierras que anhelaba. Thorne no necesitó mucho para atar cabos. La carreta destruida de los inmigrantes en sus tierras recién adquiridas y la aparición de la niña huérfana en la propiedad vecina, la única que aún no había logrado tomar. La niña no era solo una huérfana, era una testigo viva de su crimen, un cabo suelto que podría deshacer todo su imperio de miedo y corrupción. Thorne no tardó en actuar. Acompañado por el sheriff, un hombre cuya lealtad se compraba con monedas de oro y botellas de whisky, cabalgó hasta el rancho de Jedediah. Su apariencia era un insulto al paisaje. Botas pulidas, ropas finas y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos de depredador. Con una falsa cortesía, habló sobre el bienestar de la niña, sobre la necesidad de un ambiente civilizado y sobre los peligros de dejarla con un hombre inestable y recluso. Se ofreció a llevarla a un orfanato en una ciudad lejana, un lugar del que ella jamás volvería. Jedediah, de pie en el porche, la escopeta relajada en sus manos, pero los ojos en llamas, dio su respuesta con una única palabra que resonó como un disparo en el valle: no. En ese momento, la lucha por el agua y por la tierra se transformó en una guerra por el alma de una niña. A la mañana siguiente del regalo de Jedediah, algo cambió. Encontró, sobre la rústica mesa de la cocina, al lado de su plato de estaño, una pequeña flor silvestre, un punto de color púrpura vibrante en medio de la monotonía marrón de su casa. Era una flor del desierto, frágil, pero terca, que lograba florecer en las condiciones más adversas. Supo de inmediato que había sido Lía. Aquel pequeño gesto era una respuesta, una conversación sin palabras que él entendió perfectamente. Era la primera vez en años que la belleza entraba en su casa, no como un recuerdo doloroso, sino como una promesa viva. Tomó la flor con un cuidado que no sabía que poseía y la puso en un vaso con agua, donde permaneció como un faro de esperanza silenciosa, un símbolo del florecimiento de algo nuevo en su árido corazón. A partir de aquel día, sus rutinas se entrelazaron. Jedediah comenzó a llevarla consigo en sus tareas diarias, y Lía lo seguía como una sombra fiel. Él le enseñó, a través de gestos y demostraciones pacientes, el lenguaje de los caballos, la forma correcta de ofrecer la mano para que olieran, el toque suave para calmarlos. Los animales, que eran ariscos incluso con él, parecían sentir la inocencia y la ausencia de malicia en la niña, bajando la cabeza para que ella pudiera acariciar sus crines. Jedediah observaba esta interacción con un asombro creciente. En la gentileza silenciosa de Lía con las criaturas, veía un reflejo de su difunta esposa.
quien creía que la verdadera fuerza no estaba en la brutalidad, sino en la capacidad de nutrir la vida, por pequeña que fuera. Este recuerdo, antes una fuente de dolor, ahora se convertía en una guía. Mientras un vínculo silencioso se fortalecía en el rancho, una tormenta de hostilidad se formaba en el pueblo. Bartholomew Thorne, maestro de la manipulación, inició una campaña cruel para difamar a Jedediah. Esparció historias de que el vaquero era un hombre violento que se había vuelto loco con el luto, un peligro inminente para la pobre huérfana que mantenía en cautiverio. Los habitantes del pueblo, muchos de los cuales dependían económicamente de Thorne o simplemente temían su poder, rápidamente adoptaron la narrativa. Las idas de Jedediah al pueblo a por suministros se convirtieron en un calvario. Era recibido con miradas de desprecio, puertas que se cerraban a su paso y susurros que lo apuñalaban por la espalda. La soledad que antes había elegido ahora le era impuesta como una sentencia, convirtiéndolo en un paria en su propia tierra. La ofensiva de Thorne culminó con la llegada del sheriff al rancho, esta vez no con amenazas veladas, sino con un documento oficial. Era una citación del tribunal, una petición formal para quitarle a Leah de la custodia de Jedediah bajo la alegación de que era un tutor inadecuado y peligroso. El papel en su mano, con sus letras floridas y su sello oficial, parecía más pesado que una roca. La ley, que debería proteger a los inocentes, estaba siendo retorcida y usada como un arma en su contra, y el juez local era notoriamente una marioneta en manos de Thorne. La burocracia era un enemigo al que no podía enfrentarse con una escopeta. Por primera vez, sintió la misma impotencia paralizante que lo consumió cuando la enfermedad se llevó a su familia. La sensación de que las fuerzas del mundo eran demasiado grandes para luchar contra ellas. Su primer instinto fue el de un animal acorralado: huir, llevarse a Leah y desaparecer en las montañas lejanas, donde la ley de Thorne no podría alcanzarlos. Sería fácil volver a ser un fantasma, a vivir en las sombras, lejos de la crueldad de los hombres. Pero, entonces, aquella noche, vio a Leah durmiendo cerca de la chimenea, el pequeño caballo de madera sujeto en su mano. En su rostro, por primera vez, había una expresión de paz, de seguridad. Se dio cuenta de que huir no la salvaría. Solo confirmaría la lección más terrible que el mundo ya le había enseñado, que la seguridad es una ilusión y que, al final, todos son abandonados. Luchar y perder era terrible, pero huir y enseñarle que no valía la pena luchar por ella sería una crueldad imperdonable. Con una determinación que no sentía desde hacía casi una década, Jedediah decidió enfrentar la tormenta. Ensilló su mejor caballo y cabalgó durante 2 días hasta el condado vecino, en busca de un abogado que no estuviera en el bolsillo de Thorne. Encontró a uno, un hombre anciano y cansado llamado Silas, cuyos hombros cargaban el peso de muchas causas perdidas. Silas escuchó la historia con ojos escépticos, explicando a Jedediah que, sin pruebas ni testigos, su palabra de paria contra la de un varón del ganado no valía nada. «Lo que tienes, hijo, es un corazón justo y un par de manos vacías», dijo el viejo abogado. En el tribunal de hoy, eso rara vez es suficiente. Jedediah se vio forzado a enfrentar su mayor debilidad, su incapacidad para expresarse, para traducir la verdad silenciosa que existía entre él y la niña en palabras que un juez pudiera entender. La crueldad de Thorne no conocía límites. Una tarde en que Jedediah reparaba una cerca, uno de los secuaces del varón pasó a caballo a toda velocidad cerca del corral, asustando deliberadamente a los animales. En el caos que siguió, un caballo se encabritó y Leah, que estaba cerca, cayó al suelo polvoriento. Por un instante que duró una eternidad, Jedediah vio repetirse su peor pesadilla. El mundo enmudeció, y todo lo que veía era el cuerpo pequeño e inmóvil de la niña. Un grito animal de puro pavor rasgó su garganta mientras corría hacia ella, el miedo a la pérdida, frío y visceral, eclipsando todo su dolor pasado. La alcanzó esperando lo peor, el corazón martilleando contra sus costillas como un prisionero intentando escapar. Afortunadamente, Leah no estaba herida, solo asustada y cubierta de polvo.
Pero fue su reacción lo que lo cambió todo. Al ver el terror desnudo en el rostro de Jedediah, la angustia desesperada de un hombre que temía perderla, algo dentro de ella se quebró. Por primera vez desde la tragedia, lloró. No eran sollozos, sino lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sucias. Un torrente de dolor y miedo finalmente liberado. En ese momento, no vio a un hombre bruto o a un extraño. Vio a un protector. Alguien cuyo mundo se tambalearía si ella se fuera. Instintivamente, sus pequeñas manos se aferraron a la camisa gastada de él, sujetándolo con una fuerza sorprendente, como si quisiera anclarlo y ser anclada por él. En ese contacto, el último ladrillo del muro de Jedediah se desmoronó en polvo. Con la fecha del juicio acercándose como una nube de tormenta en el horizonte, una nueva energía se apoderó de Jedediah. Ya no luchaba contra el mundo, sino por su mundo, que ahora se reducía a aquella pequeña niña. La lucha le dio un propósito que el luto le había robado. Limpió la casa, ventilando las habitaciones y dejando que la luz del sol entrara por primera vez en años. Viajó al pueblo, ignorando las miradas hostiles, y usó sus ahorros para comprarle a Lía un sencillo vestido de algodón azul. Por las noches, sentados junto al fuego, intentaba enseñarle a hablar, repitiendo su propio nombre con una gentileza que se sorprendía a sí mismo. «Jedediah», decía suavemente. Ella solo lo observaba, sus ojos profundos pareciendo entender no la palabra, sino el sentimiento detrás de ella. Iría al tribunal no como el recluso que era, sino como el padre en que se estaba convirtiendo. El tribunal era una caja de calor y polvo en el corazón del pueblo, un espacio demasiado pequeño para la tensión que contenía. El aire denso, pesado con el olor a sudor y tabaco, barato, parecía absorber cualquier atisbo de esperanza. La gente del pueblo se apiñaba en los bancos de madera, los rostros transformados en máscaras de curiosidad morbosa y prejuicio. En el centro de todo, Jedediah y Lía eran una isla de silencio y desolación. Él, con las manos enormes apoyadas en las rodillas, parecía un oso acorralado. Ella, con su vestido azul nuevo, era un pajarillo con las alas rotas. Al otro lado, Bartholomew Thorne exudaba una confianza depredadora. El dueño del circo, observando a sus fieras. El juez Henderson, un hombre cuya balanza de la justicia se inclinaba hacia el lado más pesado de oro, miraba a Jedediah con un hastío que ya anunciaba la sentencia. La farsa comenzó con la acusación liderada por el abogado de Thorne. Uno a uno, los testigos fueron llamados para tejer la mortaja de Jedediah. El sheriff habló sobre el temperamento explosivo del vaquero, citando incidentes de años atrás, convenientemente distorsionados. Un comerciante, cuyas deudas con Mintos Thorne eran públicamente conocidas, juró haber oído a Jedediah proferir amenazas contra la comunidad. Cada palabra era un clavo siendo martillado, construyendo la imagen de un monstruo, un loco aislado que representaba un peligro para la inocente huérfana. Jedediah escuchaba todo en silencio, la mandíbula apretada para contener la furia impotente que subía por su garganta. Debajo de la mesa, su mano encontró la de Lía, un contacto que era su única ancla en la tormenta de mentiras que lo ahogaba. Cuando llegó su turno, la defensa pareció un susurro contra un huracán. El viejo abogado Silas hizo lo que pudo, intentando pintar un cuadro de un hombre bueno, endurecido por el luto. Pero Jedediah, en el estrado, era su propio enemigo. Las palabras se le escapaban. Era un hombre de acciones, no de discursos. Cuestionado sobre por qué había acogido a la niña, luchó por encontrar una respuesta que tuviera sentido para aquellos corazones cerrados. Ella necesitaba ayuda. Estaba sola. Murmuró su voz ronca, sonando más como una confesión de culpa que como una declaración de compasión. El abogado de Thorne se aprovechó de su inhabilidad, retorciendo sus simples respuestas hasta que pareció exactamente lo que lo acusaban de ser, un bruto incapaz de cualquier sentimiento genuino. Fue entonces cuando el espíritu de lucha de Jedediah se quebró. Miró el rostro satisfecho de Thorne, el desprecio en la mirada del juez, la condena en los ojos de sus pares. Era la misma sensación, abrumadora de impotencia que había sentido al borde de la cama de su esposa y de nuevo junto a la tumba de su hijo.
la sensación de que el universo era fundamentalmente injusto y que cualquier cosa que amara estaba destinada a serle arrancada de las manos. La lucha no servía de nada, el destino ya estaba sellado. Bajó la cabeza, sus anchos hombros encorvándose bajo el peso invisible de toda una vida de pérdidas. En ese momento ya no estaba en el tribunal, estaba de vuelta en el cementerio de Minenussin. Su propia felicidad cavando otra tumba en su corazón. El juez Henderson, percatándose de la rendición, carraspeó para llamar la atención, saboreando el momento. Pronunció un breve sermón sobre los deberes de la sociedad y la protección de los inocentes, usando palabras grandilocuentes para enmascarar la cruda transacción de poder que estaba a punto de refrendar. Era el preludio de la ejecución. Esta corte se preocupa, por encima de todo, por el bienestar de la niña, declaró, evitando la mirada de Jedediah. Luego, como un actor interpretando la última línea de un guión predecible, se volvió hacia Leah. La pregunta era una formalidad vacía, una última gota de cinismo. ¿La niña, Leah, tiene algo que le gustaría decir a esta corte?, preguntó, el tono cargado de indiferencia, esperando solo el silencio que confirmaría su decisión. Un pesado silencio descendió sobre la sala. Thorne se acomodó en su silla, la sonrisa de la victoria casi formándose en sus labios. Fue en ese instante que Jedediah levantó el rostro. Su expresión ya no era de derrota. Toda la rabia, toda la resignación habían desaparecido, reemplazadas por un dolor puro y translúcido. Miró a Leah, y en sus ojos ella no vio al hombre rudo que la había salvado, sino el alma de un padre despidiéndose de su hija por segunda vez. Era una mirada que lo decía todo. Lo siento, lo intenté, te he fallado a ti también. Era la confesión de amor más devastadora que podía hacer, una entrega silenciosa de su corazón roto directamente al de ella. Leah vio aquella mirada y por primera vez comprendió la profundidad del sentimiento de aquel hombre. El dolor en su rostro era un espejo de su propio dolor, un lenguaje universal que trascendió el silencio. La imagen de la agonía de su madre en los últimos momentos de vida se fusionó con la agonía presente en el rostro de Jedediah. Un amor protector, feroz y desesperado, la alcanzó a través de la sala y encendió una chispa en su espíritu adormecido. Sintió una oleada de algo más fuerte que el miedo subir por su pecho. Era furia, era justicia. Con un temblor que comenzó en su alma y se extendió por todo su cuerpo, lentamente, con un esfuerzo monumental, levantó el brazo. Todas las miradas, antes fijas en el juez o en Jedediah, se volvieron hacia la pequeña figura del vestido azul. Su brazo tembloroso no apuntaba al suelo, ni al hombre que la había protegido. Su dedo índice, pequeño y acusador, se extendió a través de la sala y apuntó directamente al corazón de Bartholomew Thorne. Un murmullo de conmoción recorrió a la multitud. Los labios de la niña, sellados por el trauma durante meses, se abrieron. Un sonido áspero, como el de una puerta oxidada abriéndose, se escapó. Y entonces, con una claridad aterradora que silenció cada respiración en la sala, pronunció su primera y única palabra: fuego. La palabra estalló en el silencio del tribunal, con el impacto de una revelación divina y profana. Fuego. Para Jedediah fue la prueba de que su secreto más profundo no era su dolor, sino su capacidad de amar, un fuego interno tan poderoso que pudo reavivar la voz de una niña traumatizada. Pero para todos los demás en la sala, la palabra era una llave que abría una puerta mucho más sombría. No era un sonido aleatorio, era una imagen, era un recuerdo. El fuego que Thorne había ordenado para destruir la carreta de la familia de Leah, para borrar a los testigos de su crueldad. La palabra que debía sellar la victoria de Thorne se convirtió en su sentencia. El secreto del vaquero era el amor, el de Thorne, el asesinato, y el silencio de una niña acababa de gritar la verdad. El caos irrumpió en el tribunal como una inundación repentina. La única palabra de Leah quebró la compostura de acero de Bartholomew Thorne, quien se levantó abruptamente, el rostro pálido de furia y pánico. Intentó reír, descartando la acusación como el delirio febril de una niña, pero su voz lo traicionó, sonando estridente y hueca. La semilla de la duda, una vez plantada,
se arraigó instantáneamente en la mente de todos. El juez Henderson, sintiendo el suelo temblar bajo su trono comprado, vio el peligro de ser arrastrado a la ruina de Thorne y, por primera vez, actuó con prudencia, pidiendo una investigación completa sobre la muerte de los padres de Lía. En medio del tumulto, Jedediah no sintió triunfo, solo un instinto abrumador de proteger. Envolvió a Lía en sus brazos, creando un santuario contra el ruido y las miradas, el sonido del corazón de ella, latiendo contra su pecho, la única verdad que importaba. La palabra fuego fue la chispa que incendió el imperio de mentiras de Thorne. El viejo abogado Silas, revitalizado por el giro dramático, presionó la investigación con la tenacidad de un perro de caza. El coraje, una enfermedad contagiosa, comenzó a extenderse. Uno de los secuaces de Thorne, temiendo ser el chivo expiatorio, confesó el crimen a cambio de una sentencia reducida, detallando la emboscada y el incendio de la carreta. Otras, voces antes silenciadas por el miedo, se levantaron para testificar sobre las extorsiones y la violencia del varón del ganado. La estructura de poder, que parecía tan inquebrantable, se desmoronó en cuestión de semanas. Bartholomew Thorne fue arrestado, su riqueza e influencia resultando inútiles contra la verdad dicha por la boca de una niña. La justicia, que por tanto tiempo había sido un espejismo en el valle, finalmente descendió como una lluvia largamente esperada. Meses después, Jedediah y Lía estaban nuevamente en un tribunal, pero la atmósfera no podía ser más diferente. El aire estaba limpio, la sala silenciosa y respetuosa. Ante un nuevo juez, un hombre íntegro venido de la capital del estado, Jedediah no se defendía de acusaciones, sino que hacía una petición. Con la ayuda de Silas presentó la solicitud de adopción. Cuando el juez golpeó el mazo, declarando a Lía oficialmente su hija, la palabra concedido sonó para Jedediah como la más bella de las canciones. Al salir del edificio, la levantó y la colocó en la silla de su caballo. Por primera vez, sin ninguna duda, Lía pasó sus delgados brazos alrededor de la cintura de él y apoyó la cabeza en su espalda, un gesto de pertenencia que valía más que cualquier documento firmado. El rancho, antes un monumento al dolor, renació. La presencia de Lía y, poco a poco, su voz trajeron vida a las paredes silenciosas. Sus primeras palabras fueron nombres para el mundo que la rodeaba: caballo, sol, agua. Un día, mientras él reparaba una cerca, ella se acercó, le tocó el brazo y dijo la palabra que curó la última de sus heridas: Padre. Jedediah se transformó. El peso en sus hombros disminuyó, y las arrugas en su rostro, antes surcos de amargura, ahora se profundizaban cuando sonreía. Juntos plantaron un pequeño jardín cerca de la casa, y el agua del manantial, que casi le había costado todo, ahora se usaba para nutrir flores y vegetales. El pasado no fue borrado, sino que encontró su lugar, convirtiéndose en el suelo fértil del que su futuro estaba creciendo. Años más tarde, la imagen del vaquero recluso y la niña muda era una leyenda lejana. Jedediah, con el cabello plateado por el tiempo, y Lía, una joven de mirada fuerte y sonrisa fácil, eran una parte respetada de la comunidad. Administraban el rancho juntos, su historia sirviendo como un recordatorio permanente sobre la fragilidad de la tiranía y la fuerza de la verdad. El valle floreció, no solo con el agua que ahora se compartía de forma justa, sino con un nuevo sentido de comunidad forjado a partir de la caída de un tirano. La tierra, antes un campo de batalla por la codicia, se convirtió en el símbolo de su legado. Eran la prueba viviente de que la familia no es solo la sangre que heredamos, sino el refugio que ofrecemos a un corazón necesitado, mostrando que incluso del suelo más seco y de las cenizas más amargas, el amor puede encontrar un camino para florecer.